Mi hijo dijo: «Papá, aquí no decides nada». Así que vendí la casa y ellos se quedaron en la calle. No fue un trueno, fue un golpe seco. El sello del notario golpeó el papel y el sonido hueco resonó en mi cabeza, potente como el motor de un Datsun viejo que finalmente cede. Me senté frente al licenciado Ramiro León, cuyos ojos grises me atravesaban por encima de sus lentes. Acababa de firmar por 2.750.000 pesos. El valor de mi casa. El precio que pagué por mi paz. Don Martín, con esto la propiedad queda formalmente traspasada al comprador. La venta queda cerrada. Sus palabras flotaban, pero lo que me perforó fue el grito que vino de la calle, cortando la furia de la lluvia de Guadalajara. «Papá, no puedes hacer esto, no puedes». Era Claudia. Solté la pluma sintiendo el aceite de motor, ese que se niega a desaparecer, bajo mis dedos. Ese aceite manchó cada peso que usé para criarla, para pagar esta casa que ahora ya no era suya. Me puse de pie. El suelo parecía inestable. Miré por la ventana. La lluvia lavaba el rostro de mi hija y la desesperación de mi yerno, Manuel, que gritaba algo que no me molesté en distinguir. Caminé lejos del escritorio, lejos del olor a justicia fría y papel viejo. Miré mi reflejo, un hombre viejo, manchado y finalmente libre. Susurré, repitiendo las palabras que me habían dicho, como la última vuelta de una llave de encendido. Ya no decido nada, ¿verdad? Para entender cómo llegué a este día, sentado en una notaría y firmando la ruina de mi familia por 2.750.000 pesos, tengo que volver atrás, a la humillación que me consumió, al día en que fui degradado de padre a estorbo, al día en que me dijeron que yo ya no decidía nada. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Martín Salgado. Ese lugar huele a chatarra, papá. La voz de Claudia corta el aire del domingo como una navaja mal afilada. Estamos sentados alrededor de la mesa del comedor. Esa mesa de madera que compré hace 30 años con el dinero de reparar el Volkswagen del señor Gutiérrez. La comida humea en los platos. Mole poblano que preparé desde las 6 de la mañana, porque después de que murió mi Teresa hace 4 años, cocinar es lo único que me mantiene cerca de ella. Mi hija empuja el arroz con el tenedor sin comerlo. Lleva puesta una blusa blanca que sé que cuesta más de lo que yo ganaba en una semana de trabajo. Su cabello está perfectamente alisado, sus uñas pintadas de un rojo intenso que me recuerda a la pintura de los autos que nunca pude terminar de reparar. Deberíamos vender la casa y empezar algo nuevo, continúa, sin mirarme a los ojos. Algo más moderno, más apropiado. Guardo silencio. Mis manos descansan sobre mis piernas, debajo de la mesa. Esas manos que ella menciona con desprecio todavía llevan las manchas oscuras del aceite, pequeñas cicatrices de tornillos que resbalaron, quemaduras de soldaduras antiguas, callos de apretar llaves inglesas durante décadas. Son las manos que la cargaron cuando nació, que pagaron su escuela, que firmaron el préstamo para su boda. Manuel, mi yerno, se limpia la boca con la servilleta y suelta una risa corta. Tiene 40 años, pero parece que siempre está actuando, como si la vida fuera una obra de teatro donde él es el protagonista. Su camisa polo azul marino está impecable. Nunca lo he visto con las manos sucias. Ella tiene razón, don Martín, dice, y en su voz hay algo que no me gusta. Algo que suena a victoria anticipada. Este lugar es demasiado viejo, el taller ahí atrás. ¿Para qué lo quiere? Ya está jubilado, ya no arregla coches. Todavía arreglo algunas cosas, respondo quedamente mirando mi plato. El mole se enfría. Ya no tengo hambre. ¿Algunas cosas? Claudia suelta una risa seca. Papá, el último cliente que vino fue don Pascual hace 3 meses. Y le cobraste 200 pesos por cambiar aceite. 200 pesos. ¿Sabes cuánto cobra un taller decente?
Isabel, mi nieta de 10 años, me mira desde su silla. Sus ojos son los únicos en esta mesa que todavía me ven como antes. Me regala una sonrisa pequeña, tratando de consolarme sin palabras. Le guiño un ojo. Ella es la única que todavía viene al taller conmigo, que me pregunta para qué sirve cada herramienta, que se fascina cuando le explico cómo funciona un carburador. No se trata del dinero, digo finalmente. El taller fue donde trabajaste toda tu vida, sí, ya lo sabemos, me interrumpe Manuel, recargándose en su silla con esa postura de quien cree que ya ganó la discusión. Pero las cosas cambian, don Martín, los tiempos cambian. Este barrio ya no es lo que era. La casa vale dinero, mucho dinero. Es mi casa, las palabras salen más firmes de lo que esperaba. Es tu casa, repite Claudia, y ahora sí me mira. Hay algo en sus ojos que no reconozco. ¿Cuándo dejó de ser mi niña? Pero nosotros vivimos aquí. Isabel está creciendo aquí, y francamente, papá, ya no estás en edad de tomar decisiones tan importantes. El silencio que sigue es denso como el aceite de motor usado. Escucho el tic-tac del reloj de pared. Ese reloj que Teresa compraba en el mercado de San Juan de Dios. Escucho a los vecinos hablando en la calle. Escucho mi propia respiración. Ya no estoy en edad, repito despacio, probando las palabras como se prueba un motor antes de arrancarlo. Manuel se inclina hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Hay un brillo en sus ojos que he visto antes en los clientes que intentaban regatear después de que yo ya había hecho el trabajo. Mire, don Martín, seamos realistas. Usted tiene 71 años, vive de su jubilación. Nosotros estamos sosteniendo esta casa, las reparaciones, la luz, el agua. Todo sale de nuestro bolsillo mientras usted juega en su taller. Juego, repito. La palabra me quema la garganta. Lo que Manuel quiere decir, interviene Claudia con ese tono condescendiente que usa cuando habla con Isabel. Es que tal vez es momento de que dejes que nosotros nos hagamos cargo. Tú ya hiciste tu parte, papá. Ya trabajaste suficiente. Ahora déjanos decidir qué es mejor para la familia. Me pongo de pie. Las piernas me tiemblan un poco, no por la edad, sino por algo que están haciendo dentro de mí, algo oscuro y frío como el metal en invierno. Aquí no decido nada, ¿verdad? Las palabras salen como vapor de un radiador sobrecalentado. Manuel sonríe. Es una sonrisa pequeña, pero la veo. Claudia baja la mirada a su plato y en ese gesto reconozco la vergüenza, pero no es vergüenza por lo que me están haciendo. Es vergüenza de que alguien pueda verla haciéndolo. Papá, no te pongas dramático, dice ella. Solo estamos hablando de lo que es mejor para todos. Camino hacia la puerta de la cocina. Mis pasos resuenan en el piso de losetas que Teresa y yo colocamos con nuestras propias manos. Cada loseta cuenta una historia. Cada grieta es un recuerdo. ¿A dónde vas?, pregunta Claudia. No respondo. Salgo al patio trasero donde está el taller. La puerta de metal oxidado chirría cuando la abro. El olor a aceite, a grasa, a caucho viejo me recibe como un abrazo. Este es mi templo. Aquí levanté a mi familia. Aquí reparé cientos, miles de coches. Aquí Teresa me traía café caliente en las noches frías cuando trabajaba hasta tarde. Me siento en el banco de trabajo y miro mis manos, manchadas, arrugadas, cansadas, pero todavía fuertes. Esa noche, mucho después de que todos se han ido a dormir, me quedo despierto en el taller apagado. La luz de la luna se cuela por las rendijas del techo. Acaricio mi llave inglesa favorita, esa que me regaló Teresa cuando abrí el taller hace 45 años. Algún día sabrán lo que es quedarse sin voz, murmuro al vacío, y sin casa. Don Martín, ¿qué hace ahí sentado bajo el sol? La voz de don Pascual me sacó del trance. Llevaba 40 minutos sentado en la acera de mi propia casa, con una bolsa de pan de virote en la mano derecha y las llaves equivocadas en la izquierda.
Las llaves que ya no servían porque esa mañana descubrí que las cerraduras habían cambiado. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes siempre bajaba al mercado de abastos a comprar lo de la semana. Ese día había madrugado más que de costumbre. A las 6 de la mañana ya estaba caminando entre los puestos, seleccionando jitomates, comprando el pan caliente que a Isabel le gustaba para el desayuno. Gasté 340 pesos, una cantidad exacta que nunca olvidaré, porque fue la última vez que entré a mi casa como si todavía fuera mía. Regresé pasadas las 9. El sol de julio pegaba duro sobre Guadalajara. Sudaba bajo mi camisa a cuadros cuando metí la llave en la cerradura de la puerta principal. No giró. Intenté de nuevo. Nada. La llave entraba, pero no accionaba el mecanismo. Probé con la otra llave, la del portón del taller. Tampoco funcionó. El metal raspaba contra algo nuevo, algo que no reconocía. Toqué el timbre, una vez, 2 veces. Esperé. Claudia abrió la puerta 5 minutos después. Llevaba puesta una bata de satén color durazno y su celular pegado a la oreja. Me miró como se mira a un vendedor insistente. «Papá, espera», le dijo a quien fuera que estuviera al teléfono. Tapó el micrófono con la mano. «¿Qué pasó?» «Las llaves no funcionan», dije, mostrándole el manojo. «Ah, sí. Cambiamos las cerraduras ayer», respondió con esa naturalidad con la que se anuncia que se compró leche. «Por seguridad. Han entrado a robar en varias casas del barrio». Me quedé ahí parado, sosteniendo el pan que empezaba a enfriarse. «¿Seguridad?», repetí. «Sí, papá. Manuel conoce a un cerrajero muy bueno. Vino ayer en la tarde mientras estabas en la farmacia. Te vamos a dar las llaves nuevas, no te preocupes». «¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me van a dar las llaves nuevas?». Claudia suspiró, como si mi pregunta fuera un inconveniente mayor. «Ahorita estoy ocupada. Déjame terminar esta llamada. Espérame aquí». Y cerró la puerta. Así nada más, como quien cierra la puerta a un extraño. Me quedé parado en mi propio porche, bajo el sol que cada minuto ardía más, con la bolsa de pan sudando en mi mano. Escuchaba el murmullo de su voz adentro, hablando y riendo. Pasaron 10 minutos, 15, 20. El sudor me corría por la espalda, la boca se me secó. Pensé en tocar de nuevo, pero algo dentro de mí se negó. Un orgullo viejo, de esos que quedan después de toda una vida de trabajo duro. Fue entonces cuando me senté en la acera, justo donde don Pascual me encontró. Mi vecino cruzó la calle despacio. Tenía 74 años y caminaba con un bastón después de que le operaran la cadera. Durante 30 años le reparé su Chevy Nova, siempre a buen precio, muchas veces sin cobrarle nada. «¿Está bien, compadre?», preguntó, y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier golpe. «Lástima». «Estoy esperando», respondí. «¿Esperando qué?». «Que me abran». Don Pascual miró la puerta cerrada, luego me miró a mí, y luego otra vez la puerta. No dijo nada, pero vi cómo apretó los labios. Él entendió todo en ese silencio. «Venga a mi casa», ofreció. «Tomaremos un café». «Gracias, don Pascual, pero voy a esperar». Se quedó conmigo otros 10 minutos, de pie junto a la reja, como un guardia silencioso. Finalmente me dio una palmada en el hombro y regresó a su casa arrastrando los pies. Lo vi entrar y cerrar la puerta. Su puerta, la puerta donde sus llaves sí funcionaban. Claudia salió 40 minutos después de que había cerrado. Ya no llevaba el teléfono. Traía las llaves nuevas en la mano. «Perdón, papá, es que esa llamada era importante», dijo extendiéndome el llavero. «Ten, estas son las nuevas». Las tomé. Eran doradas, relucientes. Todavía olían a metal fresco. Las viejas llaves que colgaban de mi llavero, esas que había usado durante 20 años, ahora no eran más que pedazos inútiles de bronce gastado. «La próxima vez avísame antes de cambiar las cerraduras», dije, poniéndome de pie. Las piernas me dolían. «Ay, papá»,
No te enojes, fue por tu bien, por el bien de todos. Entré a la casa. El pan ya estaba frío. Isabel estaba en la escuela. Manuel salía de la habitación con el cabello mojado, silbando una canción que no reconocí. «Ya tiene sus llaves, don Martín», dijo con una sonrisa. Ni siquiera se detuvo, pasó junto a mí, como si yo fuera parte del mobiliario. Más tarde, cuando quise entrar al taller, descubrí que la llave nueva tampoco abría el candado que habían puesto en la puerta. Esa cerradura era distinta. Me quedé parado frente a mi propio taller, con la llave inútil en la mano, sin poder entrar al único lugar que todavía sentía como mío. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los ronquidos de Manuel que se colaban por las paredes delgadas. Teresa siempre decía que las paredes de una casa guardan secretos. Ahora guardaban humillaciones. A la mañana siguiente, cuando salí al patio trasero para abrir el taller, encontré algo que me heló la sangre, a pesar del calor de agosto que ya empezaba a sentirse. El taller tenía una cadena nueva, gruesa, plateada, con un candado de combinación, y el cartel donde Teresa había pintado con sus propias manos «Taller Mecánico Salgado» estaba en el suelo, recargado contra la pared. En su lugar, alguien había clavado un letrero provisional escrito con marcador negro. «Almacén». Mi nombre había desaparecido. 340,000 pesos pueden cambiar una vida, don Martín. Manuel me lo dijo un jueves por la tarde, sentado en la sala con esa sonrisa que ahora reconozco como la de los hombres que venden humo. Yo acababa de regresar del banco donde había cobrado mi pensión. 71 años cargando el mismo cuerpo, las mismas rutinas, la misma cuenta de ahorros que Teresa y yo habíamos alimentado peso por peso durante 40 años de trabajo. «Es una inversión segura», continuó, abriendo una carpeta llena de papeles que parecían importantes. Gráficas, números, fotos de refacciones brillantes, un negocio de autopartes. Tengo el contacto perfecto en Tonalá. Distribuimos a talleres de toda la zona metropolitana. En 6 meses recuperamos la inversión. En 1 año duplicamos el capital. Claudia estaba sentada junto a él, asintiendo con la cabeza como esos muñecos que la gente pone en los tableros de los coches. «Es una oportunidad única, papá», dijo ella. «Manuel lleva meses investigando, conoce gente seria, gente del medio automotriz como tú, como yo». Esas palabras me llegaron, como si Manuel y yo fuéramos del mismo mundo. Como si él supiera lo que es cambiar un embrague a las 2 de la mañana bajo una lámpara que apenas alumbra, con las manos sangrando y el estómago vacío. «¿340,000 pesos?» repetí. Era exactamente la mitad de mis ahorros. El resto lo tenía guardado para emergencias, para Isabel, para el día en que mis piernas ya no pudieran sostenerme y necesitara ayuda. «Lo sé, es mucho dinero», admitió Manuel, cerrando la carpeta. «Pero créame, don Martín, si yo tuviera ese capital no estaría pidiéndoselo. Estaría invirtiendo el mío propio. Los bancos no dan préstamos así nada más. Usted sabe cómo son. Piden garantías, cobran intereses que te ahogan. Pero entre familia las cosas son diferentes. Entre familia, miré a Claudia, mi hija, la niña que había cargado en brazos, a quien había enseñado a andar en bicicleta en esta misma calle, la mujer que ahora me veía con esperanza y algo más, algo que se parecía a la ansiedad. «¿Tú qué opinas, Claudia?», le pregunté. «Opino que es una gran oportunidad para nosotros, papá, para todos. Si el negocio funciona, podremos ayudarte más. Podremos hacer reparaciones en la casa, mandar a Isabel a una mejor escuela. Reparaciones en la casa, mi casa, como si yo no pudiera mantenerla». Esa noche no dormí. Me quedé en el taller cerrado, sentado en la oscuridad, pensando en Teresa. Ella siempre fue más lista que yo para estas cosas. Ella veía a las personas de verdad, sin el velo de la bondad que a mí a veces me nublaba la vista.
¿Qué harías tú?, le pregunté al vacío. Por supuesto no respondió, pero recordé algo que me dijo una vez, años atrás, cuando un cliente me había quedado mal con un pago. Martín, la familia es sagrada, pero el dinero muestra quién es quién. Al día siguiente, un viernes, fui al banco. Retiré 340,000 pesos. El cajero me miró sorprendido cuando pedí el efectivo. Me ofreció transferencia, cheque certificado. Dije que no, quería ver el dinero, sentirlo. Era lo último que me quedaba de 45 años de madrugadas. Llegué a casa al mediodía. Manuel estaba esperándome en la sala. No le pregunté cómo sabía que yo iría al banco. Don Martín no sabe cuánto le agradezco esto, dijo cuando puse el sobre Manila sobre la mesa. Le juro que en 6 meses tendrá su dinero de vuelta, con intereses. No quiero intereses, respondí. Quiero que te vaya bien. Que le vaya bien a mi familia. Claudia me abrazó. Olía a ese perfume caro que Manuel le compraba. Gracias, papá. No te vas a arrepentir. Pero sí me arrepentí. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes. Cuando pregunté por el negocio, Manuel me mostró más papeles, más gráficas. Está en proceso, don Martín. Estas cosas toman tiempo. Hay que establecer contactos, conseguir proveedores confiables. A los 2 meses pregunté de nuevo. Esta vez Claudia respondió: Papá, ¿por qué eres tan desconfiado? ¿Crees que te vamos a robar? La palabra me cayó como agua fría. Robar. Solo pregunto, dije. Pues parece que estás fiscalizando, intervino Manuel. Yo entiendo que es su dinero, don Martín, pero cuando uno invierte tiene que tener paciencia. Roma no se construyó en un día. A los 3 meses, cuando volví a mencionar el tema durante la cena, Claudia dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. ¿Sabes qué, papá? Ya me cansé. Te estamos dando techo, comida, pagamos todos los servicios de esta casa y tú aquí acosándonos por el dinero como si fuéramos ladrones. No dije eso, respondí. No hace falta que lo digas. Se nota en cómo preguntas, en cómo nos miras. Escupió las palabras. Siempre fuiste así, aferrado a tu dinero. Por eso mamá vivía con lo mínimo mientras tú guardabas y guardabas como un avaro. Me quedé sin aire. Teresa vivía con lo mínimo porque así lo decidíamos juntos. Porque sabíamos que cada peso ahorrado era un día de tranquilidad en el futuro. Porque veníamos de la nada y no queríamos volver a la nada. Tu madre nunca... Empecé. Mi madre se calló toda la vida, me interrumpió Claudia. Pero yo no voy a callarme. Si tanto te molesta que tengamos tu dinero, entonces mejor ni hubieras prestado. Prestado. Ya ni siquiera lo llamaba inversión. Esa noche, solo en mi habitación, abrí el cajón de mi buró. Ahí guardaba las pocas cosas de Teresa que no había podido regalar. Su rosario, su anillo de matrimonio, algunas fotos. Tomé una foto vieja donde ella sonreía en el taller, con Isabel bebé en brazos. Al voltearla, encontré algo que no recordaba haber visto. Una nota escrita con la letra de Teresa, con tinta azul ya descolorida por los años. Martín, no dejes que nadie te robe 2 veces. Con amor, T. Mis manos temblaron sosteniendo ese papel. Teresa lo había escrito. No sabía cuándo ni por qué, pero lo había escrito, como si supiera, como si me hubiera dejado una advertencia desde el otro lado. Nadie te robe 2 veces. El dinero ya estaba perdido. Eso lo sabía. 340,000 pesos que jamás volvería a ver. Pero quedaba algo más que podían quitarme. Quedaba mi dignidad y mi casa. El candado cedió después de 3 intentos con un desarmador viejo y una tenaza oxidada. Era un sábado por la mañana. Claudia y Manuel habían salido con Isabel a comprar útiles escolares. La casa estaba vacía y silenciosa como una iglesia abandonada. Yo llevaba 5 días sin entrar al taller. 5 días viendo ese candado brillante que nadie me había pedido permiso para colocar. La cadena cayó al suelo con un sonido metálico que me supo a pequeña victoria.
Empujé la puerta de metal. El aire que salió estaba viciado, caliente, con un olor distinto al que yo recordaba. Ya no era el aroma familiar de aceite de motor mezclado con gasolina y metal. Ahora olía a cartón, a plástico, a polvo acumulado. Encendí la luz. El foco parpadeó 2 veces antes de quedarse encendido, como si también él estuviera dudando si valía la pena iluminar lo que había dentro. No reconocí mi propio taller, donde antes estaba mi banco de trabajo con las herramientas organizadas por tamaño y función. Ahora había cajas de cartón apiladas hasta el techo. Cajas con etiquetas de ropa, zapatos, artículos que Claudia compraba en línea y que probablemente nunca usaría. Mi compresor de aire estaba arrumbado en un rincón, cubierto de polvo. La prensa hidráulica que me había costado 4 meses de ahorro servía ahora de mesa para más cajas. Mis ojos tardaron en ajustarse a la realidad. Cada paso que daba hacia adentro era como caminar sobre los restos de mi propia vida. El calendario de 1998 que Teresa me había regalado seguía clavado en la pared, pero alguien había pegado encima una lista de compras. Mi colección de llaves inglesas, esas que había reunido durante 45 años, estaban tiradas dentro de una cubeta de plástico, mezcladas con destornilladores baratos y alicates nuevos que claramente nadie había usado jamás. Con que aquí estaba esto, escuché la voz de Claudia detrás de mí. Me giré. Ella estaba en la puerta con los brazos cruzados y una bolsa del supermercado colgando de su muñeca. Su expresión era de fastidio, como si yo fuera un niño que había entrado sin permiso a un lugar prohibido. «¿Qué hiciste con mi taller?», pregunté. La voz me salió más quebrada de lo que hubiera querido. «Necesitábamos espacio de almacenamiento», respondió encogiéndose de hombros. «Ese olor a grasa ya no se soportaba, papá. Daba hasta vergüenza cuando venía visita». «Vergüenza», repetí la palabra despacio, saboreando su amargura. «Sí, vergüenza. ¿Sabes qué decían las amigas de Isabel cuando venían? Que la casa olía a taller mecánico. ¿Te parece justo para una niña?» Caminé hacia el rincón donde solía estar mi caja de herramientas principal. La encontré debajo de 3 cajas de zapatos. La abrí. Faltaban piezas. Mi juego completo de copas había desaparecido. Los dados métricos que me había traído mi hermano de Estados Unidos 20 años atrás ya no estaban. «¿Dónde están mis herramientas?», le pregunté. «Algunas las tiré, estaban oxidadas, otras las vendí en el tianguis. Papá, ya no las usabas». «No las usaba porque pusiste un candado». «Puse el candado porque necesitábamos que esto fuera útil para la familia, no un museo de tus recuerdos». Me agaché y recogí una llave inglesa del suelo. Estaba oxidada, sí, pero todavía tenía peso. Todavía tenía historia. Limpié el polvo con mi camisa y la sostuve frente a Claudia. «¿Ves esta llave?», le dije. Ella me miró con impaciencia, como quien escucha un cuento que ya conoce. «Con esta llave arreglé la ambulancia que te salvó la vida cuando tenías 8 años». Vi algo cambiar en su rostro, un destello de memoria tal vez, o tal vez solo incomodidad. «Tuviste apendicitis», continué. «Eran las 2 de la mañana. La ambulancia de la Cruz Roja no arrancaba. El motor tosía, pero no prendía. El conductor estaba desesperado. Tú te retorcías de dolor en el piso de la sala. Tu mamá lloraba». «Papá, no». Salí corriendo con mi caja de herramientas. Abrí el cofre de esa ambulancia en plena calle, con la pura luz del poste. El problema era la bomba de gasolina. La arreglé en 15 minutos con esta llave y un alambre. Te subimos. Llegaste al hospital, te operaron, te salvaste. Claudia desvió la mirada hacia las cajas apiladas. «Esta llave te salvó la vida», dije, sosteniéndola en alto. «Y ahora está tirada en el suelo de un almacén. Entre zapatos que nunca te vas a poner y ropa que nunca vas a usar». Era mi trabajo, continué. Era lo que yo sabía hacer. Arreglar cosas rotas, hacer que las cosas volvieran a funcionar, pero parece que para ti eso no vale nada. «No es que no valga nada», murmuró ella, «es solo que
Las cosas cambian, papá. Ya no vivimos en ese tiempo. No, Claudia. El tiempo no cambió. Tú cambiaste. Me miró con esos ojos que alguna vez me veían con admiración. Ahora solo veía mi reflejo en ellos. Un viejo estorboso aferrado a un pasado que nadie más quería recordar. «Voy a sacar esto», dijo finalmente señalando las cajas. «Voy a organizar mis cosas en otro lado». «No te molestes», respondí. «Ya no importa». Claudia se dio la vuelta y salió del taller. La escuché hablando con Manuel en la cocina. Sus voces eran un murmullo constante de justificaciones que ya no me interesaba descifrar. Me quedé solo entre las ruinas de 45 años de trabajo. Esa noche, mucho después de que todos se durmieron, regresé al taller. Conecté la lámpara de inspección que usaba para revisar los bajos de los coches. Su luz amarillenta iluminó un Chevy Malibu 1979 que llevaba años abandonado en la esquina, cubierto con una lona vieja. Me acerqué al coche y me miré en el parabrisas agrietado. Mi reflejo estaba distorsionado, partido en varias versiones de mí mismo. Un viejo cansado, un padre humillado, un hombre que había construido algo con sus manos solo para verlo convertido en un depósito de basura. Pero en ese reflejo roto también vi otra cosa. Vi determinación. Vi un motor viejo que todavía podía arrancar. Vi una última reparación pendiente. La próxima reparación, le dije a mi reflejo fragmentado, será la mía. «Abuelito, ¿qué es esto?». La voz de Isabel me sacó de mis pensamientos. Estaba sentado en el banco de trabajo del taller, tratando de rescatar lo que quedaba de mis herramientas entre el desastre que Claudia había creado. Era un domingo por la tarde. Hacía calor. El ventilador viejo apenas movía el aire espeso. Isabel tenía en sus manos una caja de metal oxidada que yo no había visto en años. La caja de herramientas que Teresa me había regalado cuando abrimos el taller. Estaba cubierta de polvo, arrumbada detrás de unas latas de pintura seca. «Es una caja vieja, mi niña», respondí, limpiándome las manos en el trapo que siempre cargaba en el bolsillo. «Pero tiene fotos adentro», dijo ella, acercándose con esa curiosidad brillante que solo tienen los niños de 10 años. Me puse de pie. Las rodillas me tronaron. Isabel abrió la caja sobre el banco y empezó a sacar su contenido con cuidado. Tornillos antiguos, tuercas de tamaños que ya no se usaban, un carburador pequeño de un Volkswagen Sedan. Y ahí, en el fondo, envuelta en un trapo de gamuza, estaba la fotografía. Isabel la desenvolvió despacio. Sus ojos se iluminaron al ver la imagen. «¿Es la abuela?», preguntó. Asentí sin poder hablar. En la foto, Teresa tenía 35 años. Estaba parada frente al taller, con su overol de mezclilla manchado de pintura y una sonrisa que podía iluminar todo Guadalajara. En sus brazos cargaba a Claudia, que tendría unos 5 años. Ambas sonreían. Ambas lucían felices. «Era muy bonita», dijo Isabel, acariciando la foto con sus dedos pequeños. «La más bonita», respondí, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Isabel le dio vuelta a la fotografía. Atrás había algo escrito, letras azules, un poco descoloridas por el tiempo, pero todavía legibles. La letra de Teresa. Esa letra redonda y perfecta que había visto en listas de compras, en tarjetas de cumpleaños, en recados que me dejaba sobre la mesa cuando se iba al mercado. Isabel leyó en voz alta, despacio, como quien descifra un mensaje secreto. «Martín, nunca dejes que te apaguen. Con todo mi amor, Teresa». Sentí algo explotar dentro de mi pecho. No era dolor, era calor. Como cuando conectas los cables a una batería muerta y el motor tose, protesta y finalmente vuelve a encender. Un motor viejo que todos creían inútil, pero que todavía tiene combustible en el tanque. «¿Qué significa, abuelito?», preguntó Isabel, mirándome con esos ojos llenos de inocencia. Me senté en el banco y la senté junto a mí. Sostuve la fotografía con ambas manos. Teresa me miraba desde el papel.
Su sonrisa era una promesa, su mensaje una orden. «Significa que tu abuela me conocía muy bien», dije finalmente. Sabía que a veces yo me apago, que dejo que los demás me apaguen. Como una luz, sí, o como un motor que deja de funcionar. Isabel se quedó pensando, moviendo las piernas que no le llegaban al suelo. Luego señaló el banco de trabajo donde yo había ordenado algunas herramientas. «¿Me enseñas a usar algo?», preguntó. La miré sorprendido. «¿Quieres aprender?». «Sí. Mamá dice que eso no es para niñas, pero yo quiero saber lo que tú sabes». Algo se movió dentro de mí, algo antiguo y puro. Tomé una llave de tuercas de tamaño mediano y se la mostré. «Esta se llama llave española», expliqué. «Mira, tiene dos bocas, una más grande, otra más chica. Sirve para aflojar o apretar tuercas y tornillos». «¿Puedo agarrarla?». Le entregué la llave. Sus manos pequeñas la sostuvieron con cuidado, sintiendo su peso. «Pesa», dijo. «Las herramientas buenas siempre pesan», respondí, «porque están hechas de metal de verdad. Las herramientas baratas son ligeras, pero se rompen rápido». Le enseñé cómo se usa. Busqué un tornillo grande en una tabla de madera y le mostré cómo colocar la llave, cómo girarla, cómo sentir cuando la tuerca se afloja. «A la derecha aprieta, a la izquierda afloja», le dije. «Igual que en los coches, igual que en todo». Isabel practicó durante 20 minutos. Sus mejillas se pusieron rojas del esfuerzo. Cuando finalmente logró aflojar la tuerca por completo, gritó de alegría. «¡Lo hice, abuelito! ¡Lo hice!». La abracé. Olía a shampoo de fresa y a infancia, a esperanza, a la única cosa pura que quedaba en esta casa. «Eres muy lista, mi niña», le dije. «Tu abuela estaría orgullosa». «Abuelito», preguntó después de un rato, todavía sosteniendo la llave como si fuera un trofeo. «¿Sí? ¿Tú estás apagado?». La pregunta me cayó como agua fría. La miré a los ojos. Esos ojos que todavía me veían como alguien importante, como alguien que sabía hacer cosas, como alguien que importaba. «Estuve apagado», respondí con honestidad, «pero creo que estoy volviendo a encender». Isabel sonrió y me abrazó de nuevo. Después se fue corriendo a la casa, llevándose la llave española, gritando que le iba a mostrar a su mamá lo que había aprendido. Me quedé solo en el taller, sosteniendo la fotografía de Teresa. La estudié durante largos minutos, su sonrisa, su mirada, el mensaje en la parte de atrás. «Nunca dejes que te apaguen». Ya era hora de volver a encender. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y una pluma. La luz de la luna entraba por la ventana. Afuera, un perro ladraba a lo lejos. El reloj de pared marcaba las 11:15. Abrí el cuaderno y escribí con letra temblorosa pero firme. «Lic. Ramiro León. Notaría 12. Calle Hidalgo, 847, Colía Centro». Era el notario que había ayudado a don Pascual cuando vendió su casa hace 2 años. Un hombre serio, de palabra, un hombre que entendía que a veces las decisiones más difíciles son las más necesarias. Miré lo que había escrito. Las palabras brillaban bajo la luz de la luna como aceite fresco sobre metal limpio. El plan acababa de arrancar. Guardé el papel en el bolsillo de mi camisa, justo sobre mi corazón. Apagué la luz de la cocina y caminé hacia mi habitación. Por primera vez en meses iba a dormir tranquilo. Por primera vez en meses yo era quien tomaba las decisiones. La oficina del licenciado Ramiro León olía a papel viejo y a café recién hecho. Era un martes por la mañana. Había tomado el camión desde mi casa hasta el centro de Guadalajara, 40 minutos de trayecto, donde ensayé mentalmente cada palabra que iba a decir. La dirección estaba escrita en el papel que cargaba en mi bolsillo. Calle Hidalgo, 847, tercer piso. Notaría número 12. El edificio era antiguo, de esos de cantera rosa que ya no se construyen. Subí las escaleras despacio, deteniéndome en cada piso para recuperar el aliento. A mis 71 años
3 pisos se sienten como 30. Pero esa mañana cada escalón era un paso hacia adelante, hacia la libertad. Toqué la puerta de vidrio esmerilado. Una secretaria de unos 50 años me recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Tiene cita?» «No, señorita, pero vengo a ver al licenciado León. Es urgente». Me hizo esperar 20 minutos en una sala con sillas de cuero gastado y revistas viejas. No toqué ninguna revista. Solo me quedé mirando mis manos, esas manos que habían construido todo, y que ahora iban a destruir algo para poder reconstruirme. «Don Martín Salgado». La voz del licenciado era grave y calmada. «Adelante, por favor». Ramiro León tenía unos 60 años. Cabello gris perfectamente peinado, lentes redondos, traje oscuro. Me extendió la mano y su apretón fue firme. Me indicó que me sentara frente a su escritorio de madera oscura. Detrás de él, diplomas enmarcados cubrían la pared. «Don Pascual me habló muy bien de usted», dije para romper el hielo. «Don Pascual es un buen hombre, y me dijo que usted también lo es», respondió, juntando las manos sobre el escritorio. «¿En qué puedo ayudarlo?» Respiré hondo. Era el momento. El motor estaba caliente. Solo faltaba pisar el acelerador. «Quiero vender mi casa», dije. El licenciado asintió, como si escuchara eso todos los días. Tomó una libreta y una pluma. «¿La propiedad está a su nombre?» «Completamente. La compré hace 32 años. Está pagada, sin hipotecas ni gravámenes». «¿Tiene familia viviendo ahí?» «Mi hija, mi yerno y mi nieta, pero la casa es mía, solo mía». Algo en mi tono hizo que el licenciado levantara la mirada. Nos quedamos en silencio unos segundos. Él me estudió con esos ojos grises que habían visto demasiadas historias familiares como para sorprenderse. «¿Ellos saben que viene a vender?» «No». «Entiendo», dijo despacio. «¿Y usted está seguro de esto? Porque una vez que iniciemos el proceso...» «Estoy seguro», lo interrumpí. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en años». El licenciado León asintió y empezó a tomar notas. Me hizo preguntas sobre la propiedad, tamaño del terreno, metros de construcción, servicios, estado general. Le respondí todo con precisión. 400 metros cuadrados de terreno, 220 metros construidos, 3 recámaras, 2 baños, cocina, sala, comedor y un taller mecánico de 60 metros cuadrados en la parte trasera. Con esas características, en esa zona, estamos hablando de un valor aproximado de 2.750.000 pesos, dijo después de hacer algunos cálculos. 2.750.000 pesos. La cifra flotó en el aire entre nosotros. Era más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Mucho más que los 340.000 pesos que me habían robado. «¿Cuánto tiempo toma el proceso?», pregunté. «Si los papeles están en orden, entre 4 y 6 semanas. Necesito que traiga la escritura original, su identificación oficial, comprobante de domicilio y el último recibo del predial. Yo me encargo de buscar un comprador serio». «Ya tengo un comprador», dije. El licenciado levantó las cejas. «Un empresario de Tonalá. Don Pascual me dio su contacto. Tiene una cadena de ferreterías y está buscando propiedades en esa zona. Ya hablé con él. Está interesado». No era del todo cierto. Había hablado con ese hombre por teléfono solo una vez y él había dicho que tal vez le interesaba. Pero yo necesitaba que esto sonara firme, seguro, irreversible. «Bien», dijo el licenciado, «eso acelera las cosas. Tráigame los documentos esta semana y empezamos de inmediato». Nos pusimos de pie. Volví a estrechar su mano. «Una cosa más, licenciado», dije antes de salir. «Cuando se cierre la venta, necesito su ayuda para algo adicional. Dígame, quiero comprar un terreno, algo pequeño, con espacio suficiente para un taller». El licenciado León sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa de complicidad, de alguien que entiende que a veces hay que desarmar algo viejo para construir algo nuevo.
Conozco algunos terrenos en Tlaquepaque. Buenos precios, buenos vecindarios. Perfecto, respondí. Voy a seguir arreglando cosas, licenciado. Pero ya no personas, solo motores, solo cosas que sí tienen arreglo. Salí de esa oficina con el corazón latiendo fuerte pero estable, como un motor bien afinado, como algo que había estado dormido y finalmente despertaba. Los siguientes días los pasé reuniendo documentos. La escritura estaba guardada en una caja de seguridad en el banco. Los recibos de predial los tenía ordenados por año en un archivero. Mi identificación la cargaba siempre en la cartera. Todo estaba listo. Todo había estado listo desde hace años, como si una parte de mí hubiera sabido que este día llegaría. Firmé los papeles un jueves por la tarde. El comprador era un hombre de unos 50 años, serio, de pocas palabras. Inspeccionó la casa durante una hora. Preguntó por las instalaciones, por el taller, por el estado del techo. Al final asintió y extendió su mano. Me la quedo. Trato hecho. 4 semanas después, un lunes por la mañana, el trato se cerró en la notaría. 2.750.000 pesos se transfirieron a mi cuenta. Con ese dinero compré un terreno pequeño en Tlaquepaque. Costó 800.000 pesos. Era un lote de 200 metros cuadrados, con una construcción modesta pero funcional. Y lo más importante, tenía espacio para un taller, para M.I. Taller. De regreso a la casa esa tarde, me bajé del camión una cuadra antes. Quería caminar. Quería ver la fachada una última vez desde lejos. Esa casa donde había vivido 32 años. Donde Teresa había muerto. Donde había criado a Claudia. Donde me habían humillado. Me quedé parado en la esquina, observando. Las ventanas, la puerta, el portón del taller. Todo seguía igual. Pero ya no era mío. O mejor dicho, ya no era de ellos. Metí las manos en los bolsillos y sentí el papel de la escritura nueva. Mi nuevo terreno, mi nuevo taller, mi nuevo comienzo. Esta vez, murmuré para mí mismo, sintiendo el viento de septiembre en el rostro. El ruido que escucharán será el del silencio. El sobre llegó un jueves por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché al cartero tocar el timbre. Claudia todavía dormía. Manuel había salido temprano a quién sabe dónde. Isabel estaba en la escuela. Abrí la puerta y recibí el sobre certificado. Era del juzgado. Notificación oficial de venta de propiedad y orden de desalojo. 30 días para desocupar el inmueble. No lo abrí. Lo dejé sobre la mesa del comedor, bien visible, como quien deja una bomba con el cronómetro activado. Claudia lo encontró 2 horas después. Escuché su grito desde el taller donde yo estaba empacando mis últimas herramientas. ¿Qué es esto? Salí despacio. Ella estaba parada en el comedor, con el papel temblando en sus manos. Su rostro había pasado del color normal a un rojo intenso. Las venas del cuello se le marcaban. Es una notificación, dije con calma. Ya sé que es una notificación. ¿Qué significa que la casa está vendida? ¿De qué están hablando? Me senté en la silla del comedor. La misma silla donde había escuchado durante meses que yo ya no decidía nada, que era un estorbo, que mi taller olía mal, que mi dinero era de ellos. Significa exactamente lo que dice, respondí. Vendí la casa, hace 5 semanas. El trato se cerró hace una semana. Por 2.750.000 pesos. Claudia se quedó muda. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. Era como ver un motor que de pronto se queda sin combustible. Tose, protesta y se apaga. No puedes hacer eso, logró decir finalmente. Esta es nuestra casa. Aquí vivimos nosotros. Aquí vive Isabel. Es mi casa, la corregí. Siempre fue mi casa. A mi nombre. Con mi dinero. El dinero que gané con estas manos que tanto les daba vergüenza. Papá, estás loco. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Pregúntale al licenciado Ramiro León.
Notaría 12. Él tiene todos los papeles. Claudia dejó caer el documento sobre la mesa. Se llevó las manos a la cabeza. Empezó a caminar en círculos, como animal enjaulado. Esto es una locura, una maldita locura. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una niña. Deberían haberlo pensado antes, respondí. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Años de guardar silencio finalmente encontraban su voz. Antes de cambiar las cerraduras de mi propia casa, antes de robarme 340,000 pesos, antes de convertir mi taller en un basurero, antes de decirme que yo ya no decidía nada. Llamó a Manuel. El teléfono sonó 6 veces antes de que él contestara. Claudia le gritó todo lo que estaba pasando. Escuché la voz de Manuel al otro lado, elevándose igual que la de ella. 25 minutos después, su camioneta frenó con un chirrido frente a la casa. Entró como tromba. Tenía el rostro desencajado, los ojos inyectados de rabia. «¿Qué hizo, don Martín?», preguntó, pero no era una pregunta. Era una acusación. «Lo que debía hacer hace meses. Usted no puede echarnos así. Tenemos derechos». «¿Derechos?», repetí la palabra despacio, saboreándola. «Explícame qué derechos tienen sobre una propiedad que nunca fue suya, sobre una casa que yo pagué, que yo mantuve, que ustedes solo usaron. Somos su familia. La familia no roba. La familia no humilla. La familia no borra el nombre del padre del cartel de su propio taller». Manuel dio un paso hacia mí. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero algo en mi mirada lo detuvo. Tal vez vio que ya no era el viejo cansado que dejaba que lo pisotearan. Era el mecánico que había levantado motores de 500 kilos, que había trabajado 45 años sin descanso, que finalmente había dicho, «Basta». «Vamos a demandar», dijo Manuel retrocediendo. «Esto no se va a quedar así. Demanden lo que quieran, los papeles están en orden, la venta es legal, el notario es intachable y el plazo es de 30 días. Después de eso, viene el desalojo». Claudia se dejó caer en el sillón. Empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de impotencia, las mismas que yo había tragado durante meses. «¿Y qué vas a hacer tú?», preguntó entre sollozos. «¿A dónde vas a ir?». «Ya tengo un lugar», respondí. «Un terreno en Tlaquepaque, con un taller pequeño pero limpio, donde puedo trabajar tranquilo, donde nadie va a decirme que mi trabajo huele mal o que no decido nada». «Eres un egoísta», escupió las palabras, «un viejo egoísta y rencoroso». Me puse de pie. Caminé hacia ella y me agaché para quedar a su altura. La miré a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron los de mi niña y que ahora eran los de una extraña. ¿Sabes qué es ser egoísta, Claudia? Egoísta es quedarse con 340,000 pesos de tu padre y nunca devolverlos. Egoísta es cambiarle las cerraduras de su propia casa. Egoísta es decirle que ya no decide nada mientras tú decides todo. Yo no soy egoísta. Yo soy alguien que finalmente aprendió a valorarse. Me incorporé y caminé hacia la puerta. 30 días, repetí sin voltear. Después de eso, esta casa tiene un nuevo dueño, y ustedes necesitan estar fuera. Salí de la casa y caminé hacia la parada del camión. Detrás de mí escuchaba los gritos de Claudia y Manuel, pero por primera vez en meses esos gritos no me dolían. Eran solo ruido, el ruido de un motor viejo que ya no servía y que finalmente había que dejar atrás. Me subí al camión que me llevaría a Tlaquepaque, a mi nuevo taller, a mi nueva vida. Miré por la ventana cómo la casa se hacía pequeña en la distancia. No sentí culpa. No sentí tristeza, sentí algo que no había sentido en años. Sentí descanso, sentí paz, sentí que finalmente, después de 71 años, había aprendido que a veces la única forma de arreglar algo es dejarlo ir. El taller olía a aceite fresco y a pintura nueva.
Habían pasado 6 semanas desde aquel día en la notaría. 6 semanas desde que firmé la venta de la casa por 2.750.000 pesos. 6 semanas desde que vi a Claudia y Manuel gritando bajo la lluvia mientras yo sellaba su destino con tinta y papel. El desalojo fue un miércoles. No estuve presente. El licenciado León me llamó para avisarme que todo había terminado, que la familia había salido, que las autoridades habían supervisado el proceso, que el nuevo dueño ya tenía las llaves. ¿Cómo estuvo?, le pregunté. Difícil, respondió con su voz serena, pero necesario. Yo estaba en Tlaquepaque, en mi nuevo terreno, cuando recibí esa llamada. Había pasado las últimas semanas limpiando, organizando, reconstruyendo. El taller era pequeño comparado con el anterior, apenas 40 metros cuadrados, pero era mío, completamente mío. Y olía como debía oler un taller, a trabajo honesto, a metal limpio, a posibilidades. Coloqué mi banco de trabajo contra la pared del fondo, organicé mis herramientas en el tablero, cada una en su lugar, las llaves inglesas ordenadas por tamaño, los desarmadores por tipo, las pinzas colgando de sus ganchos. Todo estaba donde debía estar. Todo tenía sentido de nuevo. Don Pascual vino a visitarme en la segunda semana. Llegó en su Chevy Nova, ese coche que yo había mantenido vivo durante 30 años. Tocó el claxon 2 veces y salí a recibirlo. «Qué bonito le quedó, compadre», dijo, observando el taller con aprobación. «Pequeño pero digno, como debe ser, repetí. Nos sentamos en 2 sillas plegables afuera del taller, tomando café instantáneo en vasos desechables. El sol de octubre caía tibio sobre nosotros. A lo lejos se escuchaba el ruido de la ciudad, pero ahí, en ese pequeño rincón de Tlaquepaque, había paz. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó don Pascual después de un rato. Nada, ni una llamada, ni un mensaje. ¿E Isabel? Ese nombre me dolió. Isabel. Mi nieta, la única que todavía me veía con amor, la única inocente en toda esta historia. Tampoco, respondí, y la voz se me quebró un poco. Don Pascual asintió en silencio. Entendía. No hacían falta palabras. Pero 3 semanas después, un sábado por la tarde, escuché una voz que reconocería en cualquier parte. ¿Abuelito? Levanté la vista del motor que estaba revisando. Isabel estaba parada en la entrada del taller, con su mochila rosa colgando de un hombro y una sonrisa tímida en el rostro. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo. Sus zapatos deportivos estaban sucios de tierra, como si hubiera caminado mucho. Dejé caer la llave inglesa que sostenía. Me limpié las manos en el trapo y caminé hacia ella. La abracé tan fuerte que temí lastimarla. «¿Cómo llegaste aquí?», pregunté, sintiendo cómo las lágrimas querían salir, pero las contenía. Le pedí la dirección a don Pascual. Me tomé 2 camiones. Le dije a mamá que iba a casa de una amiga. La hice pasar. Le mostré el taller. Sus ojos brillaron cuando vio las herramientas organizadas, el banco de trabajo limpio, el pequeño compresor de aire que había comprado de segunda mano. «Es más pequeño que el otro», dijo. «Pero es mío», respondí, «y aquí no me va a echar nadie». Isabel caminó entre las herramientas como quien camina por un museo. Acarició el tablero donde colgaban las llaves inglesas. Se detuvo frente a una foto enmarcada que yo había colocado en la pared. La foto de Teresa con el mensaje en la parte de atrás. «La abuela», dijo quedamente. «Sí, ella me enseñó que nunca debo dejar que me apaguen». Isabel sacó algo de su mochila. Era la llave española que yo le había enseñado a usar meses atrás, la que había practicado aflojando y apretando tornillos. Estaba limpia, brillante, cuidada con amor. «La guardé», dijo, mostrándome la herramienta. Mamá quería tirarla, pero yo la escondí. Algo se rompió dentro de mí, algo viejo y duro que había estado conteniendo. Las lágrimas finalmente salieron. «Ven», le dije, guiándola hacia el banco de trabajo.
Voy a enseñarte algo nuevo. Pasamos la tarde juntos. Le enseñé a cambiar el aceite de un Nissan Tsuru viejo que me habían traído para reparar. Le mostré cómo funcionaba el filtro, cómo se medía el nivel correcto, cómo se apretaban los tornillos sin pasarse de fuerza. Isabel preguntaba todo. Aprendía rápido. Tenía mis manos, tenía mi curiosidad. ¿Abuelito?, preguntó cuando ya empezaba a oscurecer y sabíamos que tenía que regresar. Sí, mi niña. Mamá y papá están viviendo en un departamento chiquito. Mamá llora mucho, papá casi no está. Se pasan peleando. Asentí en silencio. No sentí satisfacción, no sentí venganza. Solo sentí tristeza por lo que pudo ser y no fue. ¿Tú estás bien aquí?, continuó Isabel. La miré a los ojos. Esos ojos que todavía tenían inocencia, que todavía tenían esperanza. ¿Sabes qué, Isabel? Durante mucho tiempo no estuve bien. Me sentía como un motor fundido, como algo que ya no servía, que solo estorbaba. Pero aquí hice una pausa y miré alrededor del taller. Aquí volvió a andar todo. ¿Ya estás feliz entonces? Esa pregunta. Esa simple y hermosa pregunta de una niña de 10 años que todavía cree que la felicidad es posible. Sonreí. No miré atrás hacia la casa que vendí. No pensé en los 340,000 pesos perdidos. No recordé las humillaciones. Solo miré mis manos manchadas de aceite, el taller limpio, las herramientas en su lugar, y a mi nieta, aprendiendo lo que yo sabía, conservando lo que yo era. Sí, hija, respondí, sintiendo que cada palabra era verdad. Por fin todo volvió a andar. Isabel me abrazó una vez más antes de irse. La acompañé a la parada del camión. Le di dinero para el pasaje y para que se comprara algo. La vi subir y la vi alejarse por la ventana, diciéndome adiós con la mano. Regresé al taller caminando despacio. El sol se escondía detrás de los edificios de Tlaquepaque. El aire olía a tortillas recién hechas de alguna casa cercana. Entré a mi taller. Cerré la puerta, prendí la luz y me puse a trabajar. Porque eso es lo que hacemos los que sabemos arreglar cosas. Trabajamos, construimos, seguimos adelante. Por fin todo volvió a andar.